Si te parece, vamos a empezar hablando con un diputado, el señor Fabio Ketglas. Fabio, ¿estás ahí? Sí, un gusto, encantado. Buenos ¿Qué días, tal, ¿qué tal? Fabio? Mario Bien. Ganora está conmigo en el programa. Estamos aquí tratando de reflexionar un poco los últimos acontecimientos. Si bien cuando conversamos contigo, la idea era que conversáramos un poco de qué estaba pasando con la toma de tierras en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, es parte de los problemas que estamos planteando, ¿no? Esta cosa del no cumplimiento de la ley y bueno, a ver, ¿cómo ves vos? Empezá por donde mejor te parezca. Sí, lo que se llama la cultura anómica en la Argentina no es una novedad, en su momento ha sido objeto de un libro que yo le recomiendo a la audiencia, que se llama Un país al margen de la ley, que escribió Carlos Santiago Nino, un filósofo del derecho, que en su momento asesoró a Raúl Alfonsín, y que explicaba que bueno, el país había ido constituyendo una especie de cultura sociopolítica, digamos, que excede a las instituciones, en la idea de que si algo sale bien, no sé, la eficiencia, bueno, no es tan importante si es legal o si no es legal, y hay una cosa ahí un poco entre efectista y desprolija, y no hay un apego normativo como hay en otras sociedades, y esto tiene una serie de consecuencias, las mayorías para mal, y algunas poquitas seguramente para bien, y no se ve solo en el plano de la política, digamos, ¿no? Esto se ve en todos los planos relacionales que nos vinculan. El Pero problema claro, es cuando estas cuestiones le pasa a los líderes, ¿no? Se supone que los líderes debieran ser quienes nos marquen un camino de legalidad. lo que pasa que los líderes no son sujetos autónomos. Ese es otro tema que en la Argentina sobre el cual tenemos que reflexionar. Mire, yo voy a poner un ejemplo bien concreto para que la gente lo identifique, ¿no? Yo trabajé algún tiempo políticamente, digamos, con el señor Rodolfo Terraño. Siempre me sentí orgulloso de haber trabajado al lado de él, por la calidad de sus reflexiones, su visión, etcétera. Rodolfo por sí solo nunca ganó una elección. O sea, yo de grande me fui dando cuenta de que esa persona que yo admiraba, competente, inteligente, íntegra, etcétera, y que mucha gente comparte esta visión conmigo, cuando llegaba el momento de elegir, elegían otros, y entonces yo no, y no es que no se presentó a elecciones, digamos, se presentó un montón por un partido competitivo, en un distrito que es por la capital federal, que es un distrito que se supone que tiene un voto ilustrado. O sea, los líderes no son autónomos, los líderes responden a un conjunto de estímulos sociales, digamos, ¿no? Entonces el liderazgo no es un fenómeno desacoplado de nuestra cultura. Entonces no es casual que los que ejerzan el liderazgo, no digo que se nos parezcan totalmente, pero hay un proceso de que la representación tiene mucho que ver con la asimilación de conductas. Yo no sé si la mayoría social, ahora hubo un distrito que quedó de alguna manera no, decididamente perjudicado en una decisión que aparte de ser ilegal, yo nunca vi que en un minuto y de manera inconsulta se decida sobre un punto de la coparticipación, que es un montón de dinero, en un minuto y de manera inconsulta, ¿no? 35.000 millones de pesos en un minuto. Esto significa que si no pasara nada, si no hubiera juicio, si no hubiera ningún planteo, probablemente el señor Rodríguez Larreta no puede cambiar una maca en lo que queda de su mandato, ¿no? Entonces, ahora, no sé si tengo tan claro de que la mayoría social dice esto es una barbaridad inaceptable, porque hoy... No, yo creo que todas estas cuestiones nos preocupan un poco a nosotros que somos personas que estamos trabajando, escuchando, leyendo sobre la política. Yo creo que al gran público mucho esto no le toca. Lo que sí le Bueno, toca es ver policías en perdón, la ahora calle. yo le hago una pregunta. Indignarse porque el sistema de seguridad social paga mal un plan social de una persona que no tiene radicación en la Argentina, que esos casos existen y son un fraude y por lo tanto hay que combatir porque justamente violar la ley se llama fraude, digamos, hay que tratar de evitar los fraudes. Los 35.000 millones de ayer son decenas de miles, cientos de miles o millones de De planes planes. en un día, en un minuto, En un minuto, en un Julio. minuto. Entonces, no, lo que quiero decir es, eh,
reconstruir nuestra cultura convivencial va a precisar un gran esfuerzo. Un gran esfuerzo. Nosotros ya lo hicimos una vez igual. Voy a dar un toque optimista al programa porque en la Argentina, hasta el gobierno de Alfonsín, la idea de usar la fuerza para imponer las ideas de uno estaba legítima. O sea, la sociedad toleraba con dolor, no es que cantábamos, no es que nos gustara, pero digamos, hubo organizaciones parapoliciales de derecha o de izquierda, de una extracción, de otro, de un modus operandi, de otro, durante una treintena de años. Y el pacto fundacional de la democracia es: no se puede usar la fuerza para imponer las ideas, entre otras cosas, ¿no? De un legado maravilloso que recibimos de la política ochentista, digamos, ¿no? Y un día se destapó una olla putrefacta de un pasado oscuro, y tomamos la decisión de juzgar ese pasado con la mayor ecuanimidad que pudiéramos y de no repetirlo. Escribimos un libro como sociedad, y la democracia argentina no es perfecta, de hecho es muy imperfecta, tenemos mucho por mejorar, pero no hay un uso de la violencia para imponer las ideas. Eso no existe. Bueno, pero vos fíjate que vos traes aquí el periodo de Raúl Alfonsín, y yo recordaba ayer cuando Raúl Alfonsín en aquella Semana Santa salió y dijo: la casa está en orden, y todas las fuerzas políticas de oposición estaban con él apoyando la institucionalidad. De la misma manera, ayer las fuerzas políticas estaban apoyando a Alberto Fernández, y Alberto Fernández me parece que no tuvo la misma actitud de Alfonsín. No, ayer fue Alfonsín a la menos uno, esa diría. conferencia de prensa hizo esto que estamos señalando. Perdón. Ayer, si era un profesor de matemática o de física del secundario, fue Alfonsín a la menos uno. ¿Por qué? Bueno, a ver, no estoy, simplemente digo, la oposición acompaña y refuerza lo institucional, pero la actitud del líder, en lugar de ser absolutamente leal con las otras fuerzas, lo que hace es decir te doy una palmada en la espalda, pero te saco el 1% de coparticipación. Aparte tomó una decisión ilegal. O sea, la decisión es ilegal, es anti-institucional. Y aparte otra cosa que no está señalando, que sí es realmente canallesco, no hay otro adjetivo, es que mientras la enorme mayoría de dirigentes de la oposición estábamos tuiteando en contra de que se rodea la quinta presidencial y los exabruptos que se estaban cometiendo, etcétera, desde un canal paraestatal como C5N se decía que fogoneábamos un golpe de Estado, cuando los tweets explícitos nuestros eran de reconocimiento de la autoridad presidencial. Bueno, el Financial Times dice que ha comenzado o ha vuelto una política traicionera a la Argentina. Esto es lamentable. Pero yo lo que digo, eso tiene patas cortas también. No creo tampoco que la sociedad argentina se haya puesto contenta ni porque le saquen el punto. No, y la traición es parte del menú de la política en la Argentina y en todo el mundo, y existe y no está bien, y puede haber más en la medida en que la sociedad lo tolere. Siempre es así. Las cosas que pueden existir, o sea, cuando nosotros decimos enojado hubo 28 años de gobierno peronista, es porque ganaron las elecciones. O sea, no es que hubo 28 años de gobierno peronista en la provincia de Buenos Aires como una imposición de los cielos. En la democracia, uno de los temas de la democracia es que en la democracia las sociedades tienen que mirarse al espejo. Las cosas que le suceden no le suceden naturalmente, son parte de un proceso en el que hay agentes externos, hay entornos, hay contexto, el precio de la soja sube, el precio de la soja baja, todo lo que usted quiera. Pero en un punto, la democracia es la imposibilidad de transferir la totalidad de la responsabilidad a algo que nos pasa desde afuera. O sea, nosotros podemos, ¿no?, con nuestro voto cada 2 años, con ese acto tan simple. Vos mencionaste una persona, Rodolfo Terráneo, que la verdad que yo también tengo gran admiración por él, independientemente del partido político al que pertenece o pertenezca. O sea, yo admiro a las personas por sus ideas y no necesariamente por el lugar a donde hayan militado de política. Terráneo tuvo una cantidad de propuestas respecto a las famosas privatizaciones del menemismo, o en la época de Menem, que eran para sacarse el sombrero. Y
yo creo que no tuvo el apoyo desde su partido. Siempre fue ¿Cómo una que persona no? que no tuvo el carisma, quizá él... Perdón, ahí lo llevó, político. fue un proyecto de ley, llegó al Congreso, lo rechazó la mayoría del Senado peronista, con un Sí, famoso discurso de pero digo, Eduardo Menem. lo que estoy diciendo, Eduardo estoy Menem. intentando que reflexionemos respecto de que los mismos partidos políticos no apoyan demasiado a estos líderes que son muy inteligentes, pero quizás pocos carismáticos. Entonces, después tenemos los líderes que tenemos, ¿no? A mí me gustaría que lo hubieran apoyado más, pero digamos, fue jefe de gabinete de ministros, fue senador de la Nación, fue ministro, llegó a lugares muy importantes, llevados por su partido, que es mi partido. Así que no, eso porque la política es competitiva, es así. Hay otro que justo en ese momento tenía ganas de ser candidato a presidente y hay que ganar. Es así la política. No nos podemos quejar porque es como es así el fútbol, es así la política. Lo que yo sí quiero hacer una corrección histórica, porque ese proyecto de ley de asociación parcial de Aerolíneas Argentinas con SAS y Entel con Telefónica, etcétera, ese proyecto de ley tuvo curso parlamentario y fue rechazado en el Senado. Y lo digo porque el senador que lideró la oposición a las privatizaciones de Terraño fue el senador Eduardo Menem. Sí. Que hay una humorada muy interesante, muy linda que pasa, porque Eduardo Menem lo trata en el primer discurso de traidor a la patria, a Terraño, de lo que iba a ser la traición a la patria. Pero después se desenvuelve todo el debate y en un momento determinado le cuestiona a Terraño si eso iba a ser por licitación o iba a ser un acuerdo nación-nación de manera directa. Terraño le explica que en ese tipo de negociaciones era mejor ir a un acuerdo que una licitación, y le repregunta, ¿y usted la patria la vendería por licitación? Digamos, si el problema... O sea, una vez que me trataste de traidor a la patria, ninguna de las otras objeciones tiene sentido, digamos. Pero voy al punto importante porque yo lo puse solo como ejemplo. Porque él hizo una carrera política, etcétera. Cuando dice no ganó ninguna elección. Podría poner decenas de ejemplos en este mismo sentido. Cuando quiero decir que nosotros tenemos liderazgos. Yo un día mirando encuestas con un asesor de marketing, etcétera, veo, usted sabe la cantidad, no voy a dar nombres en este caso porque es contemporáneo y no quiero ofender a nadie, la cantidad de personas muy importantes en la política argentina respecto a las cuales los ciudadanos tienen pésima opinión, pésima, pero hacen buenos resultados electorales. Entonces eso es una pregunta para hacerse. Aún sus votantes, no estoy hablando de los adversarios, no lo consideran una persona de confianza, en el caso más típico de políticos oportunistas, etcétera. Pero bueno, entonces hay una parte que nos toca a nosotros. Bueno, Perdón, o sea, diputado, para salir hay de una lo local cuestión. e ir a un ejemplo bastante paradigmático a nivel mundial, Donald Trump ha tenido bastantes objeciones de parte del colectivo de mujeres y de montones de sectores, y sin embargo lo votaron y ahí está, ¿no? Y pero yo probablemente lo creo que ahí, reelijan. disculpen, yo creo que ahí hay una diferencia muy importante con Argentina. Y justo se trata de un personaje, porque está bueno que pongamos uno afuera si es más fácil hablar. Ahí hay un montón de la sociedad que no lo quiere y que lo rechaza y que pero no son esos los que lo votan. Está bien cruzado que donde él tiene imagen negativa no tiene votos y donde tiene imagen positiva tiene votos. Si ese comportamiento, el resultado será el que será, me puede gustar o no me puede gustar, pero me parece que es psicológicamente sano. Ahora, que personas que tienen imagen negativa en un sector social y ganan en el mismo sector social, es una pregunta que me hago yo, porque muestra también que quizás nuestro sistema institucional es menos pluralista de lo que pensamos, que la Perdón, gente no ve diputado, opciones. ¿me permite un momentito, Sí. Liliana? Yo creo que acá estamos hablando de cosas que no corresponden, porque acá no es una confrontación entre republicanos y demócratas, es una confrontación con un partido que pretende ser hegemónico, que es el Partido Peronista. Que eso cambia todo el aspecto de la cuestión. El Partido Peronista decidió gobernar la República Argentina como partido hegemónico, y la oposición no debe existir o no debe ser respetada. Esto es lo que ha ocurrido desde la asunción de Alberto Fernández a la fecha. No hagamos historia. Está bien, ahora yo hagamos política. ¿Qué van a hacer frente a esto? Porque esto es un golpe de Estado lo que ha habido ayer. La tentación hegemónica en el peronismo y en otras fuerzas políticas, etcétera, existe siempre, o siempre, o
o es un mal más habitual de lo que pensamos. Uno tiene un resultado electoral, se forman círculos, hay gente que piensa que le encontró el agujero al mate, bueno, etcétera. Sube la opinión, pasa una cosa como la pandemia, coyunturalmente sube la opinión del líder porque hay que liderar una situación difícil, la sociedad se siente desamparada, alguien pone un horizonte, bueno. La tentación hegemónica se concreta, vocación hegemónica puede tener cualquiera, se concreta solo si se dan ciertos condimentos. Y acá hay uno de los condimentos que no se está dando, por suerte, y ahí voy a la conversación que creo que usted propone, que es que, a diferencia del proceso 2003-2015, ahora hay una fuerza de oposición que con sus dificultades está unida y que tiene un mandato muy claro en ese sentido, que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero es claro, de parte de nuestros votantes, que es manténganse unidos y eviten los excesos, un poco asimilando el proceso 2003-2015, ¿no? Y ese es un dato porque no es hegemónico el que quiere, sino el que puede, y en la medida en que haya cohesión opositora, porque la cohesión no es solo resistir en el Parlamento, sino es la constitución de un lenguaje de oposición que le ponga un límite a los excesos del kirchnerismo. Yo, de todas maneras, no creo que sea homogéneo en la fuerza gobernante esa vocación. Pareciera que está conduciendo esa vocación, digamos, a veces con torpeza, etcétera, aprovechando, en algún momento uno tuvo la sensación de que se aprovechó en los primeros meses de la pandemia para hacer cosas que en tiempos normales le hubieran llevado meses de tratamiento parlamentario, etcétera, y eso fue dicho en el Parlamento y hay esa condición. Ahora hay otro condimento que es fuera del sistema institucional, que tiene que ver con la opinión pública. En la medida en que la opinión pública, el ejemplo de esto, ya que usted no quiere hacer historia, sino que quiere hablar de política, es el caso Vicentín. En el caso Vicentín, el ejemplo quedó plasmado porque inclusive Alberto Fernández dijo, ex post, yo pensé que me iban a aplaudir, o sea que es una persona que efectivamente es sensible a la opinión pública en algún sentido. Y hubo una expresión categórica de la opinión pública, ni siquiera en el plano institucional, no es que tuvimos que votar los diputados, o sea, fue la gente en Reconquistas, en Santa Fe, en Rosario, en la calle acá en la Ciudad de Buenos Aires, etcétera, y como esa idea de que el gobierno tomó nota de que habría que buscar una solución alternativa que fuera menos irritativa para los sectores, digamos, que no conforman el espacio oficialista en términos sociales. Yo creo que ese es el compás que se abre ahora y por eso hay que tratar de ser, está muy de moda la palabra, hay que tratar de ser empático con el doctor. Vienen meses muy difíciles para la Argentina. No hay ningún indicador ni nacional ni internacional que avisore que los próximos meses en la Argentina tenga una recuperación. Por el contrario, yo al inicio del programa hablaba de lo que Jacques Attali señala en el artículo que salió el domingo en La Nación, que escribe Hugo Arconada-Mon. Él habla de la economía de guerra, que es lo que él propone para esta crisis profunda que se está viviendo a nivel mundial y que va a ser más profunda en la salida. Y esa economía de guerra implica ponerse de acuerdo y tener un objetivo común. Creo que en eso ustedes intentan hacer eso, pero en ese intento del objetivo común y de la posibilidad de que todos estemos mirando orientados a esa economía de guerra para salir, en el medio me parece que les están poniendo a ustedes trampas y obstáculos y no me queda claro si luego vamos a tener un resultado así, de llegar todos con el mismo objetivo, ¿no? El resultado... O sea, lo único que se quiere, a mí me parece que lo único que se quiere es ganar elecciones, unos y otros. Déjeme decir, eso es en todos los sistemas políticos del mundo, eso es así en todos los sistemas políticos del mundo. La democracia tiene un aspecto competitivo y eso es así. Es lo que dice Attali, sí. Bueno, ahora dejemos un lado eso. La calidad de las respuestas públicas en Argentina, en Estados Unidos, en Canadá, donde fuera, donde usted elija el lugar que sea, es 100% dependiente de la calidad de la conversación que la precede. O sea, si usted tiene un buen clima de conversación pública, la posibilidad de tomar buenas decisiones públicas es muy alta, porque la decisión pública no es un hecho aislado.
por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires va a ir a la Corte con este tema de esta decisión de ayer. Tenemos la solución ahí yendo a la Corte. ¿Qué? Tenemos la solución yendo a la Corte. Dentro de 10 años va a tener un fallo. No, lo que quiero decir es que al final del camino, el proceso de construcción en la decisión pública es un proceso que no es de una sola persona. Pero, diputado, usted me está hablando de cosas que no existen. Acá el discurso hegemónico es un discurso militarista. Usted es el enemigo para la gente del peronismo. La Corte está hackeada y la van a cambiar, como le echaron en tiempo de Kirchner. Entonces, ¿qué institucionalidad me están hablando? No existe la institucionalidad. El Congreso no pudo sesionar durante más de 6 meses. No, eso no es verdad. ¿Y qué? ¿Cómo no? No, el Congreso no sesionó solamente 40 días. El ASPO se declaró el día 12 de marzo. Nosotros rehicimos el protocolo, creamos el protocolo telemático de funcionamiento, y en los primeros días de mayo tuvimos la primera sesión ya telemática, que porque a mí no me gusta, quiero aclarar antes que nada. Tuvimos 5 sesiones en las que se sesionaron 15 leyes, vino el jefe de gabinete. Efectivamente, nosotros tenemos mucho, porque yo estoy de acuerdo con usted que me parece absolutamente aberrante la visión enemigo, porque creo que aún en la competencia de la democracia nosotros tenemos que mantener estándares de convivencialidad, digamos. Construimos la democracia para poder tener diferencias de ideas y evitar la guerra, digamos. Para eso se construyó la democracia en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que si yo le respondo al discurso beligerante con un discurso beligerante, es probable que concretemos un fenómeno bélico en detrimento de la sociedad. Pero el diputado va a terminar haciendo la cola a la ducha de Auschwitz por ese camino. Mi responsabilidad, porque usted tiene una responsabilidad como comunicador y seguramente la cumple con suficiencia, pero mi responsabilidad es establecer todas las diferencias que tengo con el oficialismo, poder decirlas, etcétera. Yo trato de no adjetivar, porque creo que los adjetivos a veces distraen el argumento. Lo que usted me hizo un señalamiento que me parece súper correcto. Usted me dice, va a la Corte y son 10 años. Bueno, ahí también hay una consideración, porque este es un tema que no precisa pruebas. De hecho, la Corte debería resolver este tema a lo sumo entre 2 o 3 meses, digamos, porque estamos frente a una situación que es un análisis jurídico, no hay que pruebas, testigos, etcétera. Pero efectivamente, usted me hizo un señalamiento que es así. Ahora, yo, ¿qué le tengo que decir al señor Rodríguez Larreta? Que genere milicias porteñas y que vayamos a conquistar. Nosotros tenemos que tratar de que la Argentina resuelva sus cosas pacíficamente. Y si una enorme mayoría social considera, como considero yo, que es aberrante que de un momento a otro le saquen un punto de la coparticipación, eso debería reflejarse en un hecho electoral categórico. Para que se refleje, nosotros tenemos que hacer una oferta calificada, proponerles cosas a la gente. Diputado, debemos recordar que la Corte, pocos días antes o después de que asumiera Macri, decide que Macri tiene que devolverle el 15% de coparticipación a algunas provincias. Una decisión justa de parte de la Corte, o sea, pero inoportuna, porque estuvo 9 años, volviendo al comentario que hizo su colega, ese fallo esperó 9 años y se publicó entre el triunfo en segunda vuelta y la asunción de Macri, efectivamente. 9 años. O sea, sí, que vamos 9 a años tener estuvo. Que tener ahora déjeme decirle una cosa. Pero nosotros, esa Corte falló cosas a favor de Macri, cosas en contra de Macri. Esa misma Corte falló cosas en contra de Cristina, oportunamente, en su integración con el juez Fait, con el tema de la ley de medios, con el tema de la reforma judicial de ese momento, etcétera, etcétera. Yo, como diputado nacional, voy a defender el funcionamiento de la Corte, voy a defender el funcionamiento del Congreso, voy a defender el funcionamiento adentro de la ley. El escepticismo que puedo compartir con ustedes no me puede llevar a una respuesta, desde el escepticismo, una respuesta destructiva, una respuesta violenta, una respuesta negativa. Nosotros debemos ser firmes y tenemos que generarle, y no solo ser reactivos al kirchnerismo, porque yo creo que acá está una parte del problema. El mundo antikirchnerista cree que siendo ferozmente reactivo al kirchnerismo es la solución para... Y nosotros tenemos que proponer cosas
La reacción al kirchnerismo en Argentina constituye un espacio social del 40, 41, 42 o 43%, para ser una mayoría que supera el 50%, y nos permita a nosotros tener un respaldo parlamentario para gobernar, no como si fuera un gobierno provisorio, sino para gobernar efectivamente, precisamos generar una ilusión, ofrecer otras cosas, ofrecer un imaginario alternativo al imaginario populista. Ese imaginario alternativo al imaginario populista no es solo una reacción al populismo. Yo justamente creo que, como mencioné a Jacques Attali, Jacques Attali lo que propone es que todos los sectores políticos se pongan de acuerdo en una economía de guerra que tenga que ver con que todos estén apuntando a salir de esta crisis, que no va a ser, como dice, una vez corta, sino que va a ser una silla que nos va a tener a todos en muchos años después intentando salir. Voy a reaccionar como su colega. ¿Usted cree, yo se lo voy a decir así, ¿no? ¿Usted cree que existe la posibilidad de que todo el mundo se ponga de acuerdo? Mire, cuando fue lo que nosotros concebimos como los grandes acuerdos de Occidente, fueron imposiciones, digamos. El plan Marshall, no hubo un acuerdo. La potencia vencedora consideró que era necesario, para que no avance el socialismo en Europa, entregar un enorme subsidio a sus aliados, a condición de que se transformen en mercados para su propio desarrollo industrial, y lo impuso. No fue un acuerdo. Porque es muy difícil, cuando dice todos ponerse de acuerdo, porque hay intereses enfrentados. La idea de que todo, para eso existe la democracia también. Nosotros, lo que pasa, que claramente una mayoría social que quiere un Estado más profesional, que quiere la reivindicación de la meritocracia, que quiere que en la Argentina los contratos se respeten, esa mayoría social tiene que expresarse electoralmente. Y si se pierden las elecciones y gana una mayoría social que considera que el centro de la organización social tiene que ser el Estado, etcétera, ganaron ellos. Nosotros tenemos que ganar. Pero no es un problema solamente de que yo le entrego todo al ganador, porque esto es una república. Para eso, justamente por eso, nosotros, por ejemplo, en el caso de la reforma judicial, pedimos una sesión presencial porque suponemos que podemos cambiar las mayorías parlamentarias, por supuesto, obviamente, y en los distritos donde gobiernan Juntos por el Cambio, el gobierno no es idéntico a los distritos donde no lo gobierna, por supuesto, y quisiéramos tener una democracia más dialogal y más convivencial, pero también, como bien me dijo usted, las condiciones del funcionamiento democrático no las pongo, o sea, porque nosotros ahora nos parece terrible que alguien haga esta imposición, pero yo tengo 55 años. Esta cultura barra brava, que ahora se trasladó a las instituciones, en la Argentina la viene alimentando hace muchas décadas. Yo era pibe, iba a la cancha y veía cosas terribles y vi que el proceso de naturalización de la violencia, y bueno, ese proceso de naturalización del comportamiento anticonvivencial, antipluralista, la Argentina lo fue aceptando, lo fue tolerando como sociedad en muchísimos aspectos, y entonces hay una responsabilidad, por supuesto, tenemos más responsabilidad, ¿quiénes? Porque a mí nadie me obligó a ser diputado, yo elegí ser diputado, y me honra ser diputado de la Nación. No sé si cuando era pibe leí mucho la revista Villique en Anteojito, pero para mí es un orgullo ser diputado de la Nación Argentina. Lo que quiero decir es, tendremos que recuperar una cultura de ejemplaridad, que hasta el día de hoy, si uno le pregunta a los ciudadanos, por lo menos esa es mi impresión, los ciudadanos no identifican a un grupo, dicen, no, está todo mal, pero esos 30 de ahí son más ejemplares porque son puntuales, sus proyectos son los mejores, están más estudiados, se preparan, alguna vez pueden errar, pero la mayoría de las veces aciertan, etc. Nosotros reivindicamos absolutamente el trabajo institucional, el trabajo de las cámaras. El punto es que a veces vemos que hay cierto dejar hacer que nos lleva a lugares de los cuales luego no podemos volver. Pero bueno, por ejemplo, confiamos en que ustedes van a hacer lo mejor que se pueda, y también este lugar siempre va a ser un lugar en donde podamos disentir, podamos discutir, pero la idea es que salgamos de estas conversaciones un poco más habiendo conocido al otro y viendo que en todo caso aquí van a tener siempre un espacio para compartir ideas. ¿Me deja un minuto? Muchas gracias.
Yo preciso un minuto. Lo comprometo para la próxima por el tema, todo este tema que habíamos hablado previo de la ocupación de tierras y demás. ¿Por un minuto? Sí. Quiero decir una sola cosa. Yo creo Sí. que una de las cosas que más erosiona la democracia es el discurso de todo es lo mismo. Porque llegar puntual a una sesión 5 minutos no es lo mismo que en una licitación alguien se lleve 500 millones de dólares. La idea de que todo es lo mismo es una idea que degrada la democracia porque le impide a los que tratan de esforzarse por ser mejor que eso valga algo. Entonces, yo creo que hay que empezar a seleccionar a quiénes son los buenos representantes, quiénes son los malos representantes, quiénes son los buenos intendentes y quiénes son los malos intendentes. Porque si todo es lo mismo, el salto al vacío viene desde ese discurso. Uno no lo quiere hacer, pero erosiona la democracia desde un lugar a veces sin querer, para decirlo de alguna manera. Es por esto que nosotros ofrecemos este espacio para la discusión y para el intercambio de ideas, y a veces nos ponemos un poco así como muy efusivos, pero la idea es construir. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Queda pendiente que nos cuente un poco toda esta cuestión de la toma de tierras y el fallo de la Cámara que ordena el desalojo en Guernica y demás. Así que bueno, pronto vamos a estarlo convocando para que conversemos un poco de estas cosas más puntuales. Gracias, un gusto. Gracias, Mario. Hasta la próxima. Mario, no puedes atacar así al entrevistado, es cierto, no es todo lo mismo, pero bueno, estamos todos un poquito irritados, ¿no?